Estamos en una serie de mensajes sobre el mensaje a las 7 iglesias del Apocalipsis y hoy nos toca ver ya la tercera iglesia, hermanos, la tercera iglesia, la iglesia de Pérgamo. Nos faltarían 4 iglesias más, la iglesia de Tiatira, de Sardis, Filadelfia y la Odisea. Así que, pues para que no falten, ¿verdad?, estos domingos. Aunque el domingo 12 no estaremos aquí en las instalaciones, estaremos allá afuera, tendremos servicio al aire libre afuera del IMAC, entonces ahí no predicaré un sermón sobre las iglesias del Apocalipsis, entonces ahí vamos a estar pendientes con eso. Bienvenidos a los que están conectándose a través de la plataforma de Facebook. Abran su Biblia, hermanos, de favor, ahí en Apocalipsis capítulo 2. Apocalipsis capítulo 2. Y el mensaje a la iglesia de Pérgamo está basado en los versículos del 12 hasta el versículo 17. Apocalipsis 2, del 12 hasta el 17. Mantengan su Biblia ahí abierta. Gracias. Y vamos a analizar esta iglesia, hermanos, como hemos venido analizando. Dios nos ha hablado a través del mensaje de Éfeso, el mensaje de la semana pasada, la iglesia de Esmirna, un mensaje triste, ¿verdad? También esperanzador a la vez y de sufrimiento. Y bueno, pues ahora vamos a ver el mensaje a Pérgamo. Ahí su Biblia abierta, hermanos, como introducción. Ahorita vamos al pasaje. Como introducción les comparto lo siguiente. Pérgamo era la ciudad más espectacular de Asia, porque había sido construida sobre un cerro 300 metros de alto, lo cual daba la impresión de que era una ciudad real. Fue una ciudad que se destacó más que las otras en cuanto al culto al emperador. También había templos dedicados a Atena, Zeus, Dionisio y Asclepio. En Pérgamo había estudiado uno de los más famosos médicos del mundo antiguo, Galeno. En cuanto al comercio, no era tan sobresaliente como tal vez Éfeso o Esmirna u otras más adelante que estaremos viendo, pero sin duda, aunque no era tanto en el asunto comercial, no era tan sobresaliente, sí era sobresaliente en cuanto a lo religioso y lo pagano. El nombre de Pérgamo quedó en la memoria por la palabra precisamente pergamino, de donde proviene precisamente ese material de escritura. Llegó a albergar una biblioteca con más de 200,000 pergaminos, los cuales solamente eran sobrepasados por la gran biblioteca de Alejandría en Egipto. En Pérgamo abundaba la idolatría, culto al emperador y sin duda culto a Satanás. Y es ahí en Pérgamo, en donde abunda la idolatría, el culto al emperador y a Satanás, en donde hay una iglesia de Cristo. Veamos lo que el Señor nos dice hoy por medio de esta iglesia de Pérgamo. Vamos a hacer una oración e iniciamos de lleno con el mensaje a la iglesia de Pérgamo. Dios, gracias. Gracias por la vida de los hermanos que se encuentran aquí, Señor, en las instalaciones. Gracias porque nos sigues cuidando, nos has guardado, Dios, del virus. Síguelo haciendo así. Gracias por la vacuna. La mayoría ya está vacunando, ya están vacunados. Gracias, Dios. Padre, en tus manos ponemos esta palabra. Oramos para que sea de bendición esta palabra, para que sea útil a nuestra vida y pongamos las cosas aprendidas en práctica, Señor. Siempre terminas este mensaje diciendo: el que tiene oídos para oír, que oiga. Y la idea, Señor, es que obedezcamos. Bendecimos tu nombre santo, poderoso. En el nombre de Jesús, bendice también a los que están conectándose o verán este sermón en otro momento en las distintas plataformas que tenemos. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, versículo 2, hermanos, ahí. Apocalipsis 2:12. Gracias a los que están conectándose. Déjenos ahí sus saluditos. Podemos dar sus saludos. Queremos saber quién nos está viendo por ahí en Facebook. Muy bien, dice: escribe al ángel de la iglesia de Pérgamo. Esto dice el que tiene la aguda espada de 2 filos. Hasta ahí el versículo 2, hermanos. Y aquí encontramos lo primero. Ya ve cómo viene siendo el formato, ¿verdad? Que desde el principio les dije cómo iba a ser, que una alabanza a Cristo, reconocimiento de la iglesia, la exhortación a la iglesia, qué tiene que hacer la iglesia y al final de cuentas la promesa o promesas en su dado caso. Muy bien, lo primero que encontramos aquí es
la alabanza a Cristo. El versículo 12 nos enseña la alabanza a Cristo. Dice: escribe al ángel de la iglesia de Pérgamo, esto dice el que tiene la aguda espada de dos filos. Y aquí brevemente, hermanos, en esta alabanza a Cristo o reconocimiento de lo que es Cristo, cuando Roma conquistó la ciudad, el procónsul que residía en la ciudad tenía la potestad de la espada para determinar si una persona vivía o si una persona moría. Él era prácticamente el juez de la ciudad, él era prácticamente el juez de Pérgamo, y si él quería con la espada, te mataba o te dejaba de una u otra manera vivir. Pero aquí Cristo, entonces los que vivían en Pérgamo sabían que el procónsul, ¿verdad?, podía matarles o darles la oportunidad de vivir, o les que encajaba la espada o tenía misericordia para ellos. Pero aquí nos está diciendo, ¿verdad?, Cristo mismo se está presentando como el que en realidad tiene la espada. La de doble filo, la afilada, esa es la intención. Con esto Cristo da a entender que en realidad Él es el que tiene la verdadera potestad sobre la vida y sobre la muerte, no el procónsul. Se nos enseña que Cristo, Él, no el procónsul, tiene el poder, la autoridad, potestad. La espada de Cristo, no la del procónsul, ¿verdad?, no tiene tanto poder como la espada de Cristo. Esta espada de Cristo es sin igual. No hay otra espada como la de nuestro Señor. La espada de Cristo representa por lo menos dos cosas aquí, hermanos: la protección del Señor para su iglesia y el juicio también que Él puede otorgar. Cristo no es el procónsul, Cristo es el dueño y Señor de todo territorio, de todo Pérgamo, de toda Asia, de todo el mundo y literalmente de todo el universo. Así que la espada del procónsul no tiene absolutamente nada que ver con la espada poderosa, terrible, temible, de poder, la afilada, la de doble filo, con la de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, demos alabanza a aquel que tiene poder y toda autoridad. Entonces el Señor les está mandando, yo sé que les está mandando un mensaje. Yo sé que ustedes saben que el procónsul tiene el poder en una espada para matarlos o salvarles, pero yo tengo la espada afilada, aguda, de dos filos. Así que Cristo les está diciendo: no se preocupen, yo soy el bueno. Y con esto está diciendo: yo soy el que tiene el poder, no el procónsul. El poder yo tengo sobre la vida y sobre la muerte. Muy bien, eso es en la alabanza a Cristo. Versículo 13, ahí encontramos la segunda enseñanza, porque la primera enseñanza es la alabanza a Cristo. La segunda enseñanza es el reconocimiento de las obras de la iglesia. Versículo 13 dice así. Dice: sé dónde vives. Aquí me detengo tantito, hermanos. Sé dónde vives. Obviamente, aunque no lo puse aquí en el sermón, el Señor sabe a quién le está escribiendo. Al Señor no le es ajeno la situación, no le es ajeno el sufrimiento, no le es ajeno a quién le está escribiendo. El Señor conoce su iglesia. El Señor sabe dónde está. No dice, por ahí me dijeron dónde vives. No, yo sé dónde vives. Entonces, así como vimos en Éfeso, recuerda usted que el Señor se pasea, ¿verdad? Recordará usted, los que han estado en estos 3 sermones, el Señor se pasea. Bueno, pues aquí el Señor conoce. El Señor conoce, observa, sabe quién es su iglesia. Entonces continuamos, versículo 13 dice: sé dónde vives. ¿Y dónde viven, hermanos? Allí donde Satanás tiene su trono. Sin embargo, sigues fiel a mi nombre, no renegaste de tu fe en mí, ni siquiera en los días en que Antipas, mi testigo fiel, sufrió muerte en esa ciudad donde vive Satanás. Hasta ahí nos quedamos, versículo 13. 2 veces es mencionado el nombre de Satanás en este versículo. Sé dónde vives, allí donde Satanás tiene su trono. Y al final, donde Antipas, mi testigo fiel, sufrió la muerte en esa ciudad, ¿donde qué? Donde vive Satanás. Entonces Satanás ahí vive, da a entender, ¿verdad?, el Señor, y ahí también no nada más vive, ahí tiene su trono. 42 veces en el Apocalipsis la palabra trono la vamos a encontrar. 42 veces. Entonces veamos aquí, hermanos, el contraste. Jesucristo está en el trono celestial, allá arriba, y Satanás está aquí abajo. Entonces es un contraste enorme entre el trono de Cristo y el trono de Satanás, el trono del diablo, el trono maligno.
Aquí una pregunta, ¿qué significa el trono de Satanás? Porque así dice, el Señor dice, yo sé dónde vives. ¿Y dónde vives? Pues vives donde está el trono de Satanás. ¿Qué significa el trono de Satanás? Bueno, el símbolo falso, porque recuerde usted, en la introducción que yo a usted le compartí, había ahí culto o había templos para Atena, Zeus, Dionisio y Asclepio. ¿Quién es Asclepio? El falso dios Asclepio Sóter, el que supuestamente era el dios de la sanidad o el dios de la medicina. El símbolo de este dios estaba representado a través de una serpiente, la cual generalmente se le tipifica con Satanás. De hecho, es el símbolo de la medicina el día de hoy, precisamente por la cuestión de salud o sanidades. No lo canalice usted porque los médicos tienen ahí sus serpientes. Satanás no lo canalice en realidad así, sino se tipificaba en aquel tiempo. Hay otras interpretaciones como que era el trono de Satanás porque había demasiada idolatría, porque había mucho paganismo, porque había culto al emperador, pero la más cercana podría ser la de la serpiente. De hecho se sabe que de todos lados llegaban, porque recuerde usted, había templo para él, para Zeus, Atena, etcétera, Dionisio, pero los que iban a este templo, porque obviamente llegaba gente buscando el asunto de la sanidad para su vida, entonces está comprobado históricamente que llegaba gente de todos lados buscando sanidad y dormían en el templo para que serpientes no venenosas, ojo, no venenosas, entonces dormían en el templo para que serpientes no venenosas se arrastraran, se subieran sobre sus cuerpos como parte del tratamiento medicinal. Así que hermano, ¿verdad? Ahí está la receta. Si usted se siente mal, pues unas serpientes, acuéstese en el piso, que no sean venenosas y échese ahí, ¿verdad? Y que se le suban. Obviamente esto es falso, pero eso está comprobado históricamente que eso hacían en aquel templo. Yo me imagino, hermanos, que era un área así o más grande, vaya usted a saber, no alcancé a ver de qué medida el templo más o menos, pero ahí tenían y estaba lleno seguramente de serpientes y por ahí te acomodabas, ¿verdad? Hágame un ladito por ahí y que se te subieran las serpientes porque eso, según ellos, significaba un asunto medicinal o era parte de su tratamiento. Otra opción también es que precisamente Pérgamo era la sede de la actividad satánica en Oriente. Entonces en Pérgamo, hermanos, dicen los que saben que había satanismo. Entonces por eso el Señor, ¿verdad?, menciona, sé dónde vives, donde está el trono de Satanás, probablemente refiriéndose al templo de este falso dios, Asclepio Sóter, dice, y que también ahí vivía Satanás, ¿verdad? ¿En dónde vive Satanás? Porque había mucho satanismo en aquel entonces. En medio de la idolatría, como puede usted ver, en medio del culto al emperador, en medio del trono de Satanás, en medio del satanismo, ahí hay una iglesia de Cristo. Y el Señor la alaba y le reconoce su virtud. Le reconoce que había sido, ¿qué? Una iglesia fiel en medio del culto al emperador, en medio del satanismo, en medio del trono de Satanás, en medio del culto al emperador, en medio de la idolatría. Ahí, hermanos, en Pérgamo hay una iglesia fiel al Señor, porque dice, sé dónde vives, donde Satanás tiene su trono, sin embargo, sigues fiel a mi nombre. Ellos siguen fiel, hermanos, en medio de tanto paganismo, en medio de tanta idolatría, en medio de tanto satanismo, en medio de tanta idolatría al hombre, al culto al emperador. La iglesia permanecía fiel al nombre de Cristo y el Señor le alaba y le reconoce su virtud. Yo no sé, hermanos, hay cristianos que se molestan cuando tú reconoces a otro. Porque si aquí alcanzamos a ver que Cristo reconoce las virtudes de las personas. Cristo alcanza a reconocer la fidelidad y Él se goza con ello. Le reconoce, eres fiel, te reconozco eso. Bien es cierto que cuando usted le dice, ay, qué bueno, qué bonita predicación, o qué bonito predicó la hermana, o qué bonito estudio, gracias a Dios siempre decimos, pero hay hermanos que se molestan por eso, no debe haber razón. Cristo alaba las virtudes de uno. Cristo reconoce las virtudes de uno y eso no es malo. Lo malo sería que tú, sí, no, pues es que yo, no hombre, eso sería el problema cuando entra tu ego, cuando entra tu orgullo. Entonces le reconoce dos cosas el Señor, le reconoce la fidelidad,
le dice, sin embargo sé que sigues fiel a mi nombre. Y otra cosa que le reconoce, dice, no renegaste de tu fe en mí, ni siquiera en los días en que Antipas, mi testigo fiel, sufrió la muerte en esa ciudad donde vive Satanás. Entonces el Señor le reconoce lo primero, que ha sido fiel. Y no es la primera iglesia, hermanos. La semana pasada vimos a Esmirna, que era una iglesia que fiel. Es más, Esmirna fue una iglesia que no tuvo un reproche. Era una iglesia fiel. Y aquí encontramos una iglesia que también, que la iglesia de Pérgamo es una iglesia fiel. Pero el Señor le reconoce su fe. El Señor le reconoce su fe a esta iglesia. El Señor le reconoce la fe que tiene, pues le dice que no ha renegado de ella, a pesar de lo sucedido con Antipas, a lo cual, hermanos, en realidad no sabemos cómo murió nuestro hermano Antipas. No se nos dice. Lo único que nos dice es que Antipas, su fiel testigo, murió. No nos dice cómo, no nos dice si fue decapitado, no nos dice si fue aserrado, no nos dice si fue quemado, no se nos dice si fue aventado a los leones, no se nos dice si murió ahorcado, no se nos dice cómo murió, si murió a espada, porque recuerde usted que tenía el procónsul, tenía el poder de la espada. No se nos dice cómo murió, solamente nos dice, él murió, mi testigo fiel murió. Pero sí se nos da a entender, porque si alcanza a entender, hermano, la palabra, cheque usted cómo dice el Señor, tú tienes fe, dice, a pesar de que, dice el versículo ahí, el versículo 12 al final, dice, no renegaste de tu fe en mí, ni siquiera en los días en que Antipas, mi testigo fiel, sufrió la muerte. Ese ni siquiera, no sé cómo lo diga la Reina Valera 60, pero dice, ni siquiera, o sea, nos está dando ejemplo de que no fue cualquier cosa la muerte de Antipas. Nos está diciendo que fue algo serio, nos está diciendo que Antipas no era cualquier hijo de vecina. No sabemos si era el pastor, no sabemos si era el líder de la iglesia, no sabemos si era el fundador, porque no sabemos nada de la iglesia de Pérgamo, quién la hizo, fue Pablo, Timoteo, Tito. No sabemos nada, solo que ahí, en medio del trono de Satanás, hay una iglesia fiel, una iglesia que tiene fe. A pesar de que está viendo el satanismo, el paganismo, las serpientes, las culebras, lo que hay ahí, la idolatría, está fiel la iglesia, tiene fe, a pesar de que le mataron al testigo fiel del Señor, Antipas. Entonces lo que nos dice el Señor, se nos da a entender que fue algo tan serio y delicado que cualquiera podía decir que la iglesia claudicaría en su fe, pero no fue así. Cristo le reconoce su fe también. Es decir, un ejemplo, que hoy alguien viniera, aquí me diera unos plomazos y aquí quedo, y algunos dirían, no hombre, ahora que ya mataron al pastor, seguramente la iglesia se va a deshacer. No fue el caso de Antipas, no fue el caso de la iglesia de Pérgamo. A pesar de que mataron a Antipas y que algunos pudieron pensar, este evento hará que su fe merme, el Señor dice, no, sigues con tu fe. Así que, hermano, yo no sé qué necesitas. A lo mejor tu fe está ahorita entre azul y buenas noches, entre blanco y negro. Pero el Señor dice, independientemente de lo que hayas pasado, lo que el Señor está diciendo fue tan serio y delicado lo de Antipas, iglesia, y yo lo sé. ¿Se dan cuenta, hermanos? Por eso dice el Señor, sé dónde vives, sé lo que le pasó a Antipas, mi testigo fiel, sé que vives en medio del trono de Satanás. El Señor conoce todo de ti, conoce todo de mí, conoce todo de Vive la Esperanza. Conoce las crisis, las situaciones, los problemas que estamos pasando, la situación, lo complicado, lo que se va a venir. Y el Señor dice, has permanecido fiel a pesar de la situación de mi siervo Antipas. Que insisto, no sabemos cómo murió, pero el Señor ve que sigue teniendo fe, que es una iglesia fiel. Regresando a la palabra fiel, porque recuerda usted, lo primero que le reconoce el Señor, la fidelidad. Dice el versículo 13, sin embargo sigues fiel a mi nombre. Y esto es un contraste, hermano, porque son fieles a Cristo, no a Zeus, no a Atenas, no a Dionisio, no a Sóter, el de la serpiente, Asclepas. No fiel a él, no al emperador, fiel a mi nombre. Esta palabra fiel, quiero que te quedes con esto, porque ahorita más adelante lo vamos a volver a usar. Esta palabra fiel
¿Dónde está aquí? Ya me perdí, aquí estoy, pero se no va a entender. Aquí está. Una de las variantes de la palabra fiel es aferrarse, prenderse de algo o alguien, y la iglesia se aferraba a Cristo, se prendía de Cristo a pesar de la situación que estuvieran pasando. Entonces el pasaje bien puede decir, versículo 13, sé dónde vives, allí donde Satanás tiene su trono, sin embargo te aferras a mi nombre, te prendes a mi nombre. Entonces, hermano, ¿te estás dando cuenta en dónde están los hermanos viviendo? ¿Te estás dando cuenta el contexto en el cual la iglesia se encuentra? Un contexto satánico, un contexto idólatra, un contexto pagano. En ese contexto está viviendo la iglesia. En ese contexto vive la iglesia de Pérgamo. Entonces, ahora, en cuanto a Antipas, hermanos, la iglesia se aferraba al Señor a pesar de cualquier situación que estuvieran pasando. En cuanto a Antipas, el Señor le dice que es su testigo fiel. ¿Sí leíste eso? Le dice ahí el versículo 13, no renegaste de tu fe en mí ni siquiera en los días en que Antipas, mi testigo fiel, sufrió la muerte, murió. En cuanto a Antipas, el Señor le dice que es su testigo fiel. Mira, hermano, no importa, no tenemos el chisme completo, no sabemos cómo murió Antipas, no sabemos cómo murió, sino lo importante es cómo vivió. ¿Cómo vivió? Lo importante no es cómo murió Antipas, sino lo importante es cómo vivió. ¿Y cómo vivió? Fiel. Vivió fiel, siendo un testigo fiel. Ahora, acuérdate, la palabra testigo es mártir. Entonces, bien podría ser mi mártir fiel. O sea, que dio su vida hasta la muerte. ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso epitafio! ¡Qué hermosa expresión de Cristo sobre Antipas! Mi testigo fiel, dice el Señor. ¿Cómo se expresaría de ti Cristo hoy, en este momento? ¿Cómo queremos ser recordados cuando ya no estemos aquí, hermanos? La decisión es de cada uno de nosotros que estamos aquí el día de hoy. Nosotros podemos decidir si somos fieles al nombre de Cristo. Nosotros podemos decidir si queremos permanecer en la fe o no, a pesar de cualquier situación que estemos enfrentando o vaya a venir a nuestra vida. Hoy en día también, escucha bien, hoy en día también estamos viviendo situaciones como la de Pérgamo o peores, y no me lo vas a negar. ¿No conocemos satánicos? ¿O tú crees que aquí no hay en Jalapa satánicos? ¿Tú crees que en Jalapa no hay satanismo? ¿Tú crees que en Jalapa no hay idolatría? ¿Tú crees que en tu colonia no hay paganismo? Estamos viviendo lo mismo que Pérgamo o cosas peores. Y el Señor nos llama a ser fieles. La iglesia de Pérgamo nos es un ejemplo de fidelidad y de fe a Cristo. Así como ellos, aferrémonos, prendámonos a nuestro Señor Jesucristo. Tercera enseñanza, el reclamo a la iglesia. Versículos 14 y 15. Dice, no obstante, tengo unas cuantas cosas en tu contra. ¿Y cuáles son esas cosas en contra de la iglesia de Pérgamo, hermanos? Que toleras ahí a los que se aferran a la doctrina de Balaam, el que enseñó a Balac a poner tropiezos a los israelitas, incitándolos a comer alimentos sacrificados a los ídolos y a cometer inmoralidades sexuales. Toleras asimismo a los que sostienen la doctrina de los nicolaitas. Por lo tanto, arrepiéntete. De otra manera, 14 y 15, hasta ahí, hasta el 14 y 15, ahorita vamos al 16. 14 y 15, el reclamo a la iglesia. Bueno, no todo es miel sobre hojuelas, ¿verdad? Y a pesar de ser una iglesia fiel y una iglesia con fe, el Señor tiene un par de reclamos o cosas en contra de la iglesia. La tolerancia a lo que no es agradable a los ojos de Dios. Era el problema de esta iglesia, hermanos. La tolerancia a las cosas que al Señor le desagradan. La tolerancia. Toleraban el asunto de lo sacrificado a los ídolos, como la doctrina de los nicolaitas, los cuales se cree son los mismos que perseveraban en la doctrina de Balaam. Hacen inmoralidades sexuales.
hacen inmoralidades sexuales, participan de lo sacrificado a los ídolos y pervierten la verdad. Los nicolaitas, hermanos, son considerados como falsos maestros y la iglesia los toleraba. La iglesia los toleraba, como también toleraba a los de la doctrina de Balaam. Ahora, ¿recuerdas que te dije que te quedaras con la palabra fiel? Lo que significaba aferrarse, prenderse. Pues lo interesante de este asunto es que la palabra tolerar y fiel es la misma en el griego. Así que, por lo tanto, así como mencioné que se aferraban a la fidelidad de Cristo, a la fe en Cristo, también se aferraban a estas personas que probablemente estaban dentro de la iglesia, porque el mensaje va a la iglesia. Entonces, si alcanzas a entender, así como se aferraban a Cristo, se prendían de Cristo, también se aprendían de estas personas, porque no podemos llamarles hermanos, pero que seguramente estaban con ellos en la iglesia y los toleraban. Se aferraban también a ellos, y podemos notar que el pecado de esta iglesia es tolerar a los que están en Cristo y los que están en el mundo. Los que están coqueteando con entre estar con Cristo o estar en el mundo, no les decían nada, hermanos, nada. Los toleraban. Ese era el pecado de la iglesia. Su tolerancia, ellos toleraban este asunto. Es claro, ojo, es claro que no toda la iglesia estaba con ellos. Sin duda muchos hermanos eran fieles, pero su pecado era la tolerancia. Su pecado mayor era la indiferencia, hermanos. Ese era su pecado de la iglesia, la indiferencia. Y si algo daña a la iglesia de Cristo es la indiferencia al pecado de un hermano. Visible. Sí, hermanos, visible. Porque todos pecamos. Todos pecamos. Entonces, el pecado, si algo daña a la iglesia, es la indiferencia al pecado de algún hermano. Muchas iglesias, hoy en día también, toleran, apapachan el pecado y se quedan calladas, tolerando las falsas enseñanzas, tolerando las falsas doctrinas, cuando se nos ha enseñado a perseverar en la sana doctrina, en la buena palabra. La iglesia de Pérgamo debe servir de modelo para nosotros de no cometer ese tipo de errores. Por más fiel, escucha bien, por más fiel que sea una iglesia, si tolera la falsa enseñanza o pecado de un hermano, está mal a los ojos del Señor. Está mal. La iglesia, el Señor le reconoce su fidelidad, el Señor le reconoce su fe, pero le dice, toleras esto que está en contra de lo que yo quiero. Toleras lo que está en contra de mi voluntad, toleras lo que está en contra de mi palabra. Y eso no va por ahí, dice el Señor. Entonces, por más fiel que tú seas, hermano, si toleras una falsa enseñanza, estamos mal ante los ojos del Señor. El mensaje es claro. Ahora la acción a realizar de la iglesia, versículo 16. Versículo 16 dice, por lo tanto, arrepiéntete. De otra manera, iré pronto a ti para pelear contra ellos con la espada que sale de mi boca. Hermoso esto, hermanos, vamos para allá. La cuarta enseñanza, la acción a realizar de parte de la iglesia. ¿Y cuál es la acción a realizar, hermanos? La acción a realizar, como también se le dijo a la iglesia de Éfeso, que también recordará usted, toleraba a los nicolaitas, recordará usted, si no me equivoco también, a ver, vamos a regresar o no va a ser que yo esté aquí mintiendo. Dice, sin embargo, versículo 4, 2:4, tengo en tu contra que has abandonado tu primer amor. No, sí es cierto, la iglesia de Éfeso no. Viene otra, creo que es la de Tiatira o alguna de esas que también tenía ese problema con los nicolaitas. Entonces, la acción a realizar aquí, como se le dijo a la de Éfeso, es el arrepentimiento, porque a la de Éfeso sí se le dice, por tanto arrepiéntete. Hermanos, si Dios le pide que se arrepienta a la iglesia, es porque no quiere que tolere a esos que se encuentran en medio de ellos y no les dice nada. Si Dios pide que se arrepientan de eso, es porque el Señor lo ve mal y sabe que no es bueno ni agradable ante sus ojos. Y por eso el Señor le dice, como tú estás haciendo esto, como tú estás siendo tolerante, como tú estás siendo indiferente con esta gente, arrepiéntete, le dice el Señor, porque estás haciendo mal.
Arrepiéntete. Ahora, hermanos, recuerden que ahí hay satanismo. Ahí está el trono de Satanás, como ya lo vimos. Entonces ellos no adoraban a Satanás, no adoraban a Zeus, no adoraban a Atena, y no adoraban a nadie, pero como Satanás no pudo por un lado, les cae por otro, y los hermanos empiezan a ser tolerantes al pecado, a la falsa enseñanza, a la falsa doctrina, a pesar de que eran fieles al Señor. Si Dios pide que se arrepientan es porque lo ve mal y no es bueno ante sus ojos. Se le hace un llamado a la iglesia a arrepentirse, y eso significa en primera pedir perdón por lo que están tolerando, y debemos entender que ahora la idea es que ya no tolere, hermanos, eso. La idea es que ya no tolere ese tipo de personas que se encuentran en medio de ellos. Si de algo nos arrepentimos, la idea es no volver a cometerlo. Por eso el Señor le dice, por lo tanto, arrepiéntete. El Señor es sencillo y se va directo. ¿Qué necesitamos hacer? Arrepentirnos, le dice el Señor. Tienes que arrepentirte de lo que estás haciendo, de que los estás tolerando, de que no les estás diciendo nada y de que eres indiferente a ellos. Los aceptas como si nada. Arrepiéntete. Ahora, lo precioso de esto, hermanos, es... ¿qué pasa si la iglesia no se arrepiente? Cheque usted, le voy a dar 2 segundos para que lea ahí el versículo 16. Unos 2, 3 segundos para que lea el 16. Por lo tanto, arrepiéntete, de otra manera iré pronto a pelear contra ellos con la espada que sale de mi boca. La pregunta que yo le hago es, ¿qué pasa si la iglesia no se arrepiente? ¿Qué pasa? ¿Qué dice el pasaje? ¿Qué pasa si la iglesia no se arrepiente? ¿Va a pelear contra quién? ¿Quiénes son todos? Dice, e iré a pelear contra ellos. O sea, no es contra la iglesia. Por eso les pregunté, por eso les quise hacer esta pregunta para que la reflexionen. Si la iglesia no se arrepiente, el Señor dice, yo te voy a ir a ayudar. O sea, el Señor no está diciendo, si tú no te arrepientes, yo iré a ti con la espada. No dice eso. Sí, hermana, adelante. Sí, con la palabra. Dice, yo iré a ellos con la palabra. Dice que sale de mi boca. Sí, porque por eso quería que lo analizaran, porque a primera vista podría decir, si no te arrepientes, yo iré contra ti con mi espada. No es así. No va a ir el Señor, hermanos, el Señor no va a ir contra su iglesia. El Señor no va a ir contra su iglesia por la cual murió, por la cual dio su vida. Eso no dice el pasaje. Si tú no te arrepientes, iré contra ti con mi espada. No va a ir, dice, voy a ir contra ellos. Eso es lo hermoso del pasaje y me emociona porque aquí el Señor le está diciendo, lo precioso de esto es que si la iglesia no se arrepiente, si la iglesia sigue en su necedad, si la iglesia sigue de cabeza dura, si la iglesia sigue de testaruda, si la iglesia sigue en su necedad, Cristo mismo iba a venir contra su iglesia, no, para ayudar a la iglesia. Para ayudar a la iglesia a pelear porque no puede contra estos engañadores, porque no está pudiendo la iglesia contra Satanás y hay algo que le impide arrepentirse. Y si es Satanás, si son los satánicos, si es Zeus, si es Atenas, si es el paganismo, si es la idolatría, dice el Señor, yo voy a ir a ayudarte para que te arrepientas. Entonces, qué hermoso. ¿Cuál es tu impedimento para arrepentirte, hermano? De tu pecado que estás cometiendo y cometiendo y cometiendo. Dile al Señor, la neta, no puedo. Ayúdame. No me puedo arrepentir por lo que sea, por mi orgullo, por mi soberbia, por la presión de lo que sea. Y el Señor va a venir a ayudarte. El Señor está diciendo, ese es tu impedimento para que, si no te quieres arrepentir, ¿cuál es tu impedimento? Señor, es que mira, los satánicos, hablando de la iglesia de Pérgamo, voy a ir yo. Yo personalmente voy a ir a ayudarte. Sí, por eso les pregunté que analizaran, porque usted piensa, el Señor va a venir contra la iglesia con la espada. No, no es contra su iglesia. El Señor no es contra su iglesia, no va a venir con la espada desenvainada con su iglesia. Va a venir contra los enemigos de la iglesia. Y cuando Cristo venga en su segunda venida, ¿qué es lo que esperamos hoy en día? ¿Va a venir contra su iglesia? No, va a venir contra los enemigos de la iglesia.
no contra nosotros. Con ellos iba a venir, ya Él va a venir como juez, no va a venir como salvador. Por eso desde ahorita te digo, hermano, arrepiéntete, arrepiéntete. Cristo va a venir para pelear a favor de la iglesia, en contra de Satanás y el daño que le estaba causando a la iglesia, porque está ahí viviendo la iglesia, hermanos. Y están siendo engañados por la doctrina de Balaam, por los nicolaitas, están siendo engañados. Y Dios dice, como veo que no puedes, porque a lo mejor no te arrepientes, si no te arrepientes yo te voy a ir a ayudar. Ahora hay otros pasajes, no en donde el Señor dice, si no te arrepientes, sí te puede ir mal. Pero no es aquí este pasaje. Este pasaje no dice eso, dice, si no te arrepientes, yo voy a ir a quitar ese impedimento para que ahora sí te arrepientas, iglesia. Para que te arrepientas, hermano. Qué hermoso esto. El Señor se les iba a unir para pelear contra Satanás, si es que ese era el impedimento. Esto demuestra, hermanos, la importancia del arrepentimiento de nosotros para con Cristo. ¿Por qué crees que iniciamos siempre con una oración de confesión los servicios? Para que te arrepientas. Para que le confieses al Señor, Padre, perdóname, la semana hice esto, o hoy en la mañana, mira, me peleé, no sé, dije malas palabras, quiero iniciar bien. No creas que nada más lo hacemos porque hay que cumplir un programa que nos da el pastor. No, tiene un fin. Y yo no sé si en realidad al momento de la oración de confesión tú en realidad confiesas al Señor tu pecado. Pero es tiempo para que lo vayas haciendo. Señor, la regué en la semana, hice esto, lo otro, perdóname. Y vamos para adelante. Entonces esto demuestra la importancia del arrepentimiento de nosotros para con el Señor. Lo que podemos entender es que si Satanás era el verdadero impedimento para que te arrepientas, iré en tu ayuda, dice el Señor. Si el paganismo, si las serpientes y todo eso, si Atenas y Zeus, iré en tu ayuda. Es lo que dice el Señor, en caso de que no te arrepientas. Si no te arrepientes, si te arrepientes, bueno, pues ya, estamos del otro lado, dice el Señor. Pero si no, yo iré a tu ayuda. Y van a ver cómo les va a ir. ¿Qué impide en realidad que tu vida sea cambiada o transformada, hermano? ¿Qué impide que te arrepientas? Vayamos a Cristo a pedir ayuda y Él vendrá a nuestro auxilio. Muy bien, una última enseñanza, versículo 17, la promesa a las iglesias o a la iglesia. Versículo 17 y con eso concluimos. Saludos, hermana Eunice Sánchez. Dice, muchas felicidades, pastor, que Dios siga usando. Gracias por compartirnos la palabra. Feliz cumpleaños, Dios les bendiga. Gracias, hermana Tito. Antonio dice, saludos, amigos, saludos. Muy bien, versículo 17 dice... bueno, entonces dice ahí, ¿verdad? El 16, por lo tanto arrepiéntete, de otra manera iré pronto a ti para pelear contra ellos con la espada que sale de mi boca. Nena Lozano también dice, saludos, Dios le use, pastor, felicidades, gracias, déjenme ver que no se me vaya alguno porque luego no leo. Sí, gracias, hermanos que están conectados a través de internet. Muy bien, versículo 17 dice, el que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, y escucha estas promesas, hermanos. Dice, al que salga vencedor, le daré del maná escondido y le daré también una piedrecita blanca en la que está escrito un nombre nuevo que solo conoce el que lo recibe. Y el que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice. Al que salga vencedor, la frase que el Señor le dice a todas las iglesias. A las 7 iglesias el Señor siempre va a decir, y el que salga vencedor o el que persevere hasta el fin. La última enseñanza, la promesa a la iglesia o a las iglesias. Nunca es tarde, hermanos, para regresar al camino correcto del Señor. Y los de la iglesia de Pérgamo tenían la oportunidad de arrepentirse. Si no lo hacían, no era Cristo que vendría en contra de la iglesia, sino contra los enemigos de la iglesia. A pesar de todo, el Señor sabe que la iglesia es fiel, le hace un llamado al arrepentimiento. Es una iglesia que es fiel. Y es una iglesia que tiene fe. Es una buena iglesia, pero no como la de Esmirna. ¿Recuerdas que era una iglesia doctrinalmente sana, fiel? Una chulada, hermanos, de iglesia. Recuerdan que hasta les dije, no, hombre, si me invitan a ser pastor, me voy ya, ¿dónde firmo? Vimos la semana pasada, pero no el caso de Pérgamo. Era fiel, tenía fe, pero toleraba falsa enseñanza, falsa doctrina. Y el Señor, a pesar de que es fiel y tiene fe, les invita a arrepentirse. Les invita a arrepentirse. Ahora, la recompensa
para todos, no. Al que salga vencedor. Esta promesa, esta recompensa no es para cobardes, es para los que están en victoria y los que saldrán en victoria. Dice, al que salga vencedor, el Señor le dice que les daré del maná que está escondido. Los judíos creían que cuando el Mesías viniera les iba a dar de ese maná escondido. Vaya usted a saber de dónde sacan ese asunto del maná escondido. Ahora, ¿de dónde lo sacan? Pues lo sacaban de, lo que andaban cargando, que murió Usa, que quiso el arca. Dentro del arca del pacto, recordará usted que habían guardado del maná, entonces ahí estaba escondido, y literalmente, hermanos, está escondido, porque vaya usted a saber dónde quedó el arca del pacto. Cuando Nabucodonosor se la llevó a Babilonia, vaya usted si después la tuvieron los sirios, y no sé qué, y se cuenta una leyenda que los etíopes la tenían y que por ahí pasó. Fábulas, leyendas, no sabemos dónde quedó el arca, pero por ahí está, porque si la tocan, mueren. Entonces por ahí está, por ahí la tienen. Yo quiero pensar, soy de esa idea que por ahí todavía anda. Entonces los judíos pensaban que cuando el Mesías viniera, les iba a dar de ese pan, del maná, porque ellos ya no lo vieron, recordará usted, porque toda esa generación murió. O sea, es cuestión de irnos más a la historia, que vamos a perder tiempo aquí. Pero entonces los judíos pensaban que cuando el Mesías viniera, su Cristo viniera, pues Él les iba a dar de ese maná. Lo que ellos no entendieron, y si nos vamos a Apocalipsis, Cristo no está hablando mucho de ese maná. Para allá vamos. La recompensa para los que salgan vencedores se da a darles el maná. Jesús, ¿y qué era el maná, hermanos? El pan que descendía del cielo, ¿te acuerdas? Y entonces Jesús se declaró como ese maná. Jesús se declaró como ese pan que descendió del cielo. Entonces, por lo tanto, tiene que ver con el alimento espiritual escondido para el incrédulo, pero disponible para el verdadero creyente. Hermano, no necesitamos el maná. Aquí está el maná. Mira, aquí está el maná. Este es el maná. Este es el maná, la palabra de Dios, la escritura. Ese es el maná. ¿De qué te estás nutriendo? ¿De qué te estás alimentando? Ahora, en cuanto a la piedrecita blanca, porque dice ahí el Señor, el que salga vencedor, le daré del maná que está escondido, es decir, le daré de mí, se alimentará de mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. ¿Ves cómo todo va ligado? Y entonces nos dará de Él, ahí está Él para alimentarnos. Le daré el maná que está escondido y le daré también una piedrecita. Escucha bien, esto es interesante. Y le dará también una piedrecita blanca en la que está escrito un nombre nuevo que solo ¿quién? ¿Cuál es el nombre nuevo? Solo lo vas a ver el que recibe esa piedrecita. Es decir, tienes tu piedrecita, te la dan blanca y ¿qué nombre dice? Te lo guardas. Solamente tú al leerlo lo conoces. En cuanto a la piedrecita blanca, y con esto concluyo, hay varias interpretaciones, no se las puse, pero hay varias interpretaciones. Pero yo añadí una más y me gusta pensar en esta idea. Los esclavos, porque recuerda usted, el imperio romano es el que está ahí. Los esclavos en el imperio romano cargaban siempre ellos una piedrecita. Por ahí se los compartí en un sermón, no sé si fue con Judas o en una de las cartas de Juan o de Filemón, creo que fue con Filemón. Los esclavos cargaban porque obviamente tenían un dueño, y cargaban ellos una piedrecita blanca con el nombre de su amo. ¿Sí estás medio captando la idea? Entonces, un esclavo, cuando se iba o se perdía, pues veían por la razón que sea, o lo encontraban muerto, del pastor Gabo, ya quiero tener un esclavo, de Vive la Esperanza, del pastor Gabriel Torres, pues estoy sacando que quisiera yo un esclavo, no es cierto, pero entonces, digo, por si lo encontraban muerto, perdido, o que le dio Alzheimer, vaya usted a saber, oye, su piedrecita decía de quién era. Entonces, a mí me gusta pensar esta idea, porque los esclavos en el Imperio Romano cargaban con una piedrecita con el nombre de su amo, su dueño. A mí me gusta pensar, o significaría que los santos, la iglesia le pertenece a Él, y solo Él sabe si en la gloria futura nos dará otro nombre. Entonces allá el Señor nos va a dar una piedrecita con ya sea ese nombre, o su nombre, u otro nombre, no importa, pero será finalmente ¿qué? Allá en la gloria. Por eso ese canto, hay un nombre nuevo en la gloria, mío es y mío es. Entonces puede que el autor de ese himno se refiera al nombre nuevo, a este,
porque a lo mejor yo allá no me voy a llamar Gabriel, no sé. O se refiera a que mi nombre está inscrito en el libro, ¿verdad?, de la vida. Entonces significaría que nosotros le pertenecemos a Él, y en esa piedrecita va a decir Jesús, porque yo soy esclavo de Jesús. Como conclusión, que el Señor nos permita salir siempre vencedores y estemos atentos a no tolerar lo que va en contra de lo que el Señor nos ha dejado en la Escritura. Vamos a hacer una oración. Padre, gracias Dios por tu palabra recibida, Padre, en esta hora. Gracias por el mensaje a la iglesia de Pérgamo, Dios, una iglesia fiel, una iglesia con fe que se aferraba a ti, como vimos esa palabra, pero también, Señor, pues somos pecadores y la iglesia era pecadora, y también así como se aferraba a ti, a tu nombre, se aferraba a los nicolaítas, se aferraba a los de Balán, se aferraba a las inmoralidades, Señor, y tú les mandas a decir que se arrepientan. Oramos, Señor, para que nos guardes de la tolerancia al pecado. Oramos, Señor, para que nos ayudes a confrontar la vida de tu iglesia, de cada hermano, Señor. Si confrontamos el pecado de un hermano, no es porque tengamos algo en contra de él, sino porque no queremos ser tolerantes, no queremos ser indiferentes, queremos ayudar, queremos que se arrepientan, Padre. Padre, ayúdanos a arrepentirnos. A veces no nos arrepentimos porque nuestro orgullo está a todo lo que da, Señor. Ayúdanos a ser humildes. Ayúdanos a ser esclavos tuyos, Padre. Que recordemos que traemos una piedrecita colgando en un sentido espiritual y que atrás dice Jesús, tú eres nuestro dueño, Padre. Ayúdanos a servirte de veras como un esclavo, Señor, porque tú has dado tu vida por nosotros. Guárdanos del satanismo, guárdanos de la idolatría, guárdanos del falso evangelio, guárdanos de falsos maestros, falsas doctrinas, falsas enseñanzas. Señor, estamos viviendo, y me atrevo a decir, en una época peor que la de Pérgamo, la verdad, Señor. Estamos viviendo en una época peor que la de Pérgamo, y requieres de cristianos que no toleren estas cosas. Requieres de hijos tuyos que confronten, requieres de hijos tuyos que se arrepientan, Señor, y que sean fieles hasta la muerte, y que salgamos vencedores, Dios. Perdónanos si nos hemos avergonzado de tu nombre. Señor, aquí tú mencionas que la iglesia no se desanimó a pesar de la muerte de Antipas. Señor, que pase lo que pase en esta iglesia, nadie se desanime, Dios. Que continúen, que perseveren, Padre. Yo no sé si aquí me vas a permitir envejecer, es mi deseo, la verdad. A mí me gustaría solo envejecer ya aquí, no tener otra iglesia, envejecer, ver a mis pequeños, Señor, crecer, casar a algunos de mis jóvenes, adolescentes, ver su descendencia. Ese es mi deseo. Tú decidirás eso, pero que el día que yo me vaya, si es que me voy o si muero, que tu iglesia, los jóvenes, Señor, que vienen detrás, los pequeños, adolescentes, jóvenes, permanezcan fieles, porque viene una generación todavía más difícil y los tiempos vienen peores. Tenemos mucho trabajo espiritual que hacer, Señor. Bendice a tu iglesia. En el nombre de Jesús, gracias por tu palabra recibida. Amén. Que el Señor les bendiga. Gracias a los que estuvieron conectados. Bendiciones a todos. Cerraré transmisión. Bendiciones.